Guiones y guionistas, capítulo 218. Hoy vemos cómo hacer un guión de realidad virtual. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del real mundo de los guionistas y el virtual arte de los guiones. Los vídeos de 360 grados y la realidad virtual están revolucionando la forma de contar historias. Por eso sus guionistas deben incorporar habilidades de otros creadores, como por ejemplo los masters de los juegos de rol o los guionistas de un videojuego. Tienen que crear en su historia muchas opciones para que el espectador vaya interactuando con ellas. Hoy en el podcast veremos cómo hacer un guión de realidad virtual. Hace semanas hice un podcast sobre el guión de la serie Chernobyl y os dije que su protagonista seguía un viaje del héroe particular. Pues bien, ya hay un vídeo tutorial en YouTube en el que analizo etapa por etapa los 12 pasos del viaje del héroe en Chernobyl. ¿Queréis saber por qué está tan bien estructurada y es la serie más valorada de la historia en IMDb? Pues aquí os dejo el enlace para que vayáis a YouTube y lo veáis. Los que no lo habéis hecho todavía, no sé a qué estáis esperando. Aprovechad también de paso a suscribiros al canal y así no os perderéis ni uno. Y ya sabéis que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. ¿Que queréis escribir un documental? Hay curso de guión de documental. ¿Que queréis escribir un largometraje? Hay curso de guión de largometraje. ¿Que queréis hacer una serie? También. ¿Que queréis un cómic? También. A día de hoy hay 34 cursos y cada semana salen 3 clases nuevas. Y ya sabéis que tenéis todo al alcance de vuestra mano con tan solo una módica suscripción. Esto es el Netflix del guión. Bueno, hoy continúa de hecho el curso de géneros cinematográficos en los que veremos los géneros más utilizados en el mundo del cine y analizaremos las características y subgéneros. En la clase de hoy tenemos el género del drama social. ¿Está enferma la sociedad? Bueno, las películas de este género nos muestran las carencias de la sociedad y le buscan una cura. Y continuamos con los recursos para los suscriptores de los cursos. Y como el podcast es sobre el guión de realidad virtual, voy a subir al almacén de guiones y recursos y planners una plantilla para escribir guiones de realidad virtual. Es una plantilla muy útil y en el programa de hoy explico cómo utilizarla. Pero bueno, vamos primero a explicar un poco qué es esto de la visión 360 grados y la realidad virtual, que yo sé que no todo el mundo está puesto en ello. Para explicarlo sencillamente, la visión 360 grados es un formato de fotografía y de vídeo que permite al espectador tener una visión total, es decir, elegir dónde mirar a cada momento. Bueno, se le llama normalmente visión de 360 grados, pero generalmente es una visión esférica, o sea, no solo puedes mirar a tu alrededor, sino también puedes mirar arriba y abajo, ¿no? Como si estuvieras en el centro de una pelota. El espectador puede ver los vídeos de 360 grados en muchos sitios ya. Hay vídeos en Facebook, en YouTube, incluso en un teléfono móvil. Bueno, puedes ver el vídeo y por medio de un ratón o de la pantalla del teléfono, si estás moviéndolo con el dedo, bueno, pues puedes dirigir la mirada a la parte del entorno que quieras. Y esto se puede ver tanto en fotografía como en vídeo si está en movimiento. Pero para conseguir una inversión mayor y una sensación de realidad existe la realidad virtual. Y claro, para disfrutar de una experiencia de realidad virtual lo que tienes que hacer es ponerte un visor especial, un dispositivo que bueno, puede ser algo muy complejo como las gafas Oculus o el PlayStation VR o de repente unas cardboard como las de Google, ¿no? Que te construyes ahí las gafitas de cartón y pones ahí dentro tu teléfono móvil o celular y bueno, a partir de ahí te vas moviendo y lo vas viendo. Al ver el contenido de realidad virtual, claro, lo que pasa es que te parece que estás dentro de la acción, ya que puedes cubrir todo el campo de visión y lo haces simplemente moviendo tu cabeza, como en la vida real. O sea, no tienes que estar ahí con el dedito moviéndolo, sino tú vas moviendo la cabeza y según vas moviendo la cabeza, miras y ves alrededor todo lo que hay. Y no solo eso, sino que cuando utilizas un casco de realidad virtual, la pantalla está dividida y cada ojo ve una perspectiva ligeramente diferente.
como en la vida real, ¿no? Que tenemos que cada ojo ve como con un pequeño ángulo de diferencia y claro, al verlo de forma distinta con cada ojo, eso es lo que te da la sensación de 3D. Esta perspectiva lo que hace es darte la sensación de profundidad estereoscópica que bueno, no se consigue con los vídeos de 360 grados. Y esta normalmente es la principal diferencia entre la realidad virtual y los vídeos de 360 y otros vídeos. Bueno, realmente todos los vídeos de la realidad virtual se graban de manera que puedas ver los 360 grados a tu alrededor. Eso es una condición sine qua non. Porque claro, si tú no se grabaría así, por mucho que tengas visión estereoscópica, claro, cuando mueves la cabeza perderías la visión, ¿no? Como en las fotos antiguas. Sin embargo, como es obligatorio utilizar unas gafas o un dispositivo de visualización para realidad virtual y no para los vídeos de 360 grados, estos últimos no pueden considerarse siempre una realidad virtual. Otra cosa que también podemos hablar son los grados de libertad que te ofrece la realidad virtual, dependiendo de lo que te permita hacer. Por un lado están los 3 grados de libertad, que se refieren a los movimientos de rotación de la cabeza. Es decir, podemos hacer una rotación horizontal y mover la cabeza de izquierda a derecha, puede haber una rotación vertical, ¿no? Y mueves la cabeza de arriba a abajo, y puedes hacer una rotación inclinada, que es, bueno, inclinar un poco la cabeza a un lado o hacia otro. Claro, la rotación horizontal es como hacer una panorámica horizontal, la rotación vertical sería el tilt o la panorámica vertical, ¿no? Y esto, bueno, pues te da cierto grado de sensación de realidad. Pero para conseguir una sensación de realidad mayor están los 6 grados de libertad que lo que hacen es incorporar a esos 3 movimientos los movimientos de traslación, que sería un poco pues lo que haría, por ejemplo, un traveling en el cine. Esos 3 movimientos sería la traslación, o sea, moverte hacia adelante, hacia atrás, sería uno, la traslación lateral, es decir, moverte hacia la izquierda o hacia la derecha y que, claro, toda la imagen y todo se mueva contigo, y por otro lado la traslación en altura, que es moverte hacia arriba o hacia abajo. Claro, cuando tienes los 6 grados de libertad, sí que tienes la sensación real de, bueno, pues como ves tú en la realidad, ¿no? Que mueves la cabeza de un lado para otro, vas para adelante, para un lado, para otro, y toda la realidad, ¿no? Como que dentro de tu imagen se mueve al ritmo que tú te vas moviendo. No sé si habéis tenido ya experiencias de realidad virtual, ¿no? Con gafas buenas, de estas profesionales, con unas Oculus, por ejemplo, no con las Caldboard, porque, bueno, ahí la sensación, bueno, tienes un poco de sensación por la visión estereoscópica y la visión de 360, pero no es tan inmersivo como las gafas Oculus. Y si yo, por ejemplo, la vez que lo probé por primera vez, que fue, no sé, cerca de hace 3 años o así, en el espacio de Fundación Telefónica, en Madrid, que tiene un espacio, el que, bueno, hicieron una sección de realidad virtual y tenían allí como muchos cacharros para probar. Y claro, yo el típico que me imagino que habéis probado algunos de la montaña rusa, ¿no? Del parque de atracciones, claro, esto es impresionante, porque claro, te pones las gafas, pero no solamente es las gafas, sino el que yo probé, te agarrabas a un sitio y el suelo también se te movía un poco, incluso había un momento cuando hacías el descenso que encendían un pequeño ventilador y sentías el aire. Y realmente es que sientes que estás ahí subiendo y bajando por la montaña rusa. O sea, estás subiendo, bajando, sientes el aire, se te mueve todo. O sea, acabas con o sea, que para terminar esa experiencia es como en la vida real, ¿no? La montaña rusa, que te da unas sensaciones impresionantes, ¿no? Es una sensación de realidad total. Y como eso, recuerdo también que probé otros donde incluso tenían algunas especie de gadget, ¿no? Que te ponías unos guantes y podías agarrar cosas, además de las gafas, y la verdad es que fue súper interesante y, bueno, se te ocurren millones de cosas después de probarlo, ¿no? Una vez definida qué es la realidad virtual, vamos a reflexionar sobre cómo nos afecta a los guionistas a la hora de contar historias en este medio. La primera diferencia entre una película normal y la visión de 360 grados es que en la película el guionista, por medio de las descripciones, los diálogos, todo lo que escribimos y sobre todo el director con la elección de los planos, está diciéndole al espectador qué ver. Como explico siempre, nuestro trabajo como guionistas es describir en el guión qué se ve y qué se oye. Pero en un vídeo 360 grados o esférico, el espectador va a poder mirar donde quiera. En cualquier momento puede girar la cabeza y mirar hacia otro lado, ¿no? O sea, nosotros, como guionistas de un vídeo 360 grados, podemos poner el foco en alguna parte de la estancia, de tal forma que el espectador mire hacia el personaje que está hablando o haciendo algo. Vale, pero bueno, eso no nos garantiza que lo haga. Eso no nos garantiza que sí, que vale, mire para allá, pero luego de repente mire para un lado, mire para otro. O sea, él va a tener libertad absoluta de mirar donde quiera, ¿no?
Que eso también es otra de las grandes posibilidades que tiene, porque nosotros como guionistas podemos elegir crear dos focos de atención en el espacio, de tal forma que el espectador tenga que decidir a cuál de los dos mirar. Y esto nos da muchísima riqueza narrativa, que podemos utilizar esa capacidad inmersiva del espectador haciendo pues eso, que mira hacia un lado y luego le sorprendes después con lo que pasa en el otro, ¿no? Y que siempre esté como alerta pensando hacia dónde miro, ¿no? Aunque esta capacidad también tiene su lado malo, ¿no? Su lado perverso, ya que puede generar en el espectador una especie como de miedo a perderse algo. Como pasan varias acciones a la vez, hay muchos centros de atención y el espectador puede tener miedo a perderse lo que ocurre en los espacios donde no está mirando en ese momento, ¿no? Y claro, está como mirando por un lado, luego para otro, luego tal, ¿no? Y puede estar ahí un poco, como sea un poco paranoico, vamos, como que la atención se le va a ir de un lado a otro, ¿no? Le va a costar mantener a lo mejor el foco. Porque claro, con la realidad virtual el espectador deja de ser pasivo y tiene que continuamente estar decidiendo hacia dónde mirar. Y esto nos permite muchas posibilidades narrativas nuevas, pero también puede generar estrés en el espectador, ¿no? Que puede estar mirando una acción y de repente se está girando continuamente para ver la otra y está ahí, bueno, pues eso, que puede tener que a nivel usabilidad, ¿no? Como que de repente, si no está bien contada la historia, le puede generar ahí un estrés que también puede ser positivo, ¿eh? Si es lo que tú estás buscando, ¿no? Porque nosotros como narradores tenemos que guiar al espectador para que no esté continuamente decidiendo a dónde mirar. Hay que centrar la atención en puntos focalizados y luego ya si queremos podemos incluir algunas sorpresas que aporten descubrimientos, pero que estas sorpresas no les saquen de la línea narrativa que está llevando hasta ese momento. Pero claro, estas sorpresas pueden ser muy útiles en algunos géneros, como por ejemplo el género de terror o de horror, ¿no? Y eso lo sabéis muy bien los aficionados a los juegos de realidad virtual de horror, ¿no? Tú estás siguiendo la historia por un lado y en cualquier momento te pueden dar un susto por detrás, por delante y luego, claro, si tú lo estás viviendo con ese grado de inversión tan grande que te da el sonido, además con el sonido 8D, ¿no? Como que de estos te sale el sonido por un lado, por otro, ¿no? Y la imagen, todo, realmente sí que puedes llegar a tener una sensación muy de realidad, ¿no? Que eso en el género del terror, pues claro, te puede producir mucha adrenalina, muchos sustos y a la gente que le gusta el género, bueno, pues lo disfruta mucho más que una simple película, ¿no? Que tú estás ahí sentado y en 2D te están ofreciendo pues la historia elegida por los directores, ¿no? El espectador tiene la total libertad de mirar donde quiera, pero nosotros debemos guiarlo en su viaje. No tenemos que imponerle que mirar, como hacemos en el cine, que claro, ahí elegimos el plano, el encuadre, los movimientos de cámara, el montaje, pero sí que tenemos que inducirle a mirar hacia un sitio u otro y guiarlo también de una escena a otra. Sobre todo si además hay movimiento, que no es solamente entro en una habitación y veo qué me pasa alrededor, sino que en muchas, bueno, pues tú puedes, o ya sea porque te mueves la cabeza de cierta forma, poner la mirada en cierto punto, o si tienes algún gadget donde puedes mover las manos, claro, puedes desplazarte de un sitio a otro. Y eso, claro, te da muchísima más libertad. Nosotros lo que tenemos que hacer es decidir cuál va a ser el papel del espectador y cuál es la posición de la cámara en cada escena. Realmente con la realidad virtual tiene más importancia la puesta en escena, ¿no? Es algo un poco como el teatro. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es crear el universo y el espectador se convierte prácticamente en un actor o personaje más dentro de esas historias, ¿no? Incluso puede definir las tramas posibles con sus elecciones. Los guionistas y los directores de realidad virtual tenemos que incentivar esa interacción. Tenemos que proponer recursos y escenarios que amplifiquen la experiencia narrativa del espectador, que claro, ya no es a lo mejor mero espectador, puede ser participante, usuario, o llamémoslo como queramos. Porque claro, el concepto espectador es algo como de, ¿no? Espectador, expectante, como que te ofrecen algo y tú lo miras, ¿no? Y aquí no, aquí tú puedes llegar a ser un miembro activo. Ahora vamos a hablar un poco de los personajes en la realidad virtual. Porque claro, a nivel de personajes, como guionistas, vamos a tener que decidir si el espectador es un personaje más dentro de la narración que interactúa con el resto de los personajes, algo así como si fuera un videojuego, o si el espectador es un mero observador alrededor del cual se va generando la historia. Es decir, que el espectador puede tener un punto de vista externo a la historia, cuando es más bien un espectador, o un punto de vista interno que coincida con el punto de vista de uno de los personajes que hay. Y en el caso de que el espectador sea uno de los personajes, también podemos decidir si puede o no puede tener influencia en la historia y que sus decisiones cambien la narración. Es decir, él puede ser un personaje secundario, al cual, bueno, va pasando la historia y él está ahí un poquito contemplándolo, viendo, no sé qué, o realmente si él hace una cosa, pasa una cosa, si él hace otra cosa, pasa otra cosa, un poco tipo como los videojuegos, ¿no? Videojuegos de estos de disparos, claro, tú vas reaccionando con todo lo que te está pasando al revés y eres el protagonista de tu propia historia.
Esto es más difícil de hacer en una realidad virtual, claro. Porque darle este papel activo al espectador nos lleva a contar unas historias que sean más interactivas, más complejas, tanto a nivel de narración como a nivel de producción de la obra. Y también se me ocurre que podemos hacer un sistema mixto en el cual comencemos con un punto de vista como más externo, ¿no? Y vale, vas viendo lo que le pasa al personaje desde fuera, y ya cuando el espectador se haya identificado con él, pasar a un punto de vista más interno. Un poquito como le pasaba al protagonista de la película Avatar, ¿no? Que al principio estaba viendo desde fuera qué es lo que le estaba pasando al mundo de los Na'vi, pero bueno, llega un momento que se ponía el traje y se metía adentro y ya lo vivía allí, interactuaba con ellos como uno más, ¿no? Otro de los elementos que quiero hablar, que es muy importante, es el concepto de los espacios de acción, ¿no? Vamos a ir un poco aquí a la parte un poco más práctica del guión. O sea, ¿cómo se escribe un guión de realidad virtual? ¿Qué formato tiene un guión de realidad virtual, ¿no? Para ir a lo concreto. ¿Cómo estamos manejando eso de escribir, dándole al espectador la libertad de dónde mirar y qué hacer? ¿Cómo podemos materializar eso en un guión? Bueno, yo esa pregunta me la estaba haciendo hasta que el otro día estaba preparando, bueno, esto es un spoiler, estaba preparando el curso de Final Draft, que saldrá próximamente, cuando vi que realmente los de Final Draft, junto con David Bartlett, de la empresa Cineversia, han creado un formato especial que se puede utilizar en Final Draft y que denominan Sphere Play. Os dejo el link de la web de Cineversia donde lo cuentan todo y se pueden ver incluso formatos. En la propuesta de Final Draft consiste en un diagrama con un círculo que divide el espacio en 7 partes diferentes alrededor de donde esté en el centro, pues lo que sería la cámara o el espectador, ¿no? Que se sitúa ahí en el centro. Y claro, el diagrama propone una visión de 360 grados. Para que os hagáis una idea, aunque bueno, en la web os voy a poner el dibujito que proponen, cada uno de estos 7 planos, ¿no? De estos 7 ángulos, tiene unas letras. Por ejemplo, FC es la visión frontal central, FL es la visión frontal izquierda, FR es la visión frontal derecha, luego CL es la visión central izquierda, CR es la visión central derecha, BL es la visión trasera izquierda y BR es la visión trasera derecha. Y a partir de este diagrama, el guionista tiene que definir en cada momento en qué parte del círculo pasa la acción. Vamos a ver un ejemplo, el ejemplo de Final Draft, para que nos quede más claro. Os voy a leer una parte de lo que ellos utilizan como la plantilla. Estamos rodeados de árboles de secoya. Muy por encima de nosotros podemos ver la luz del sol parpadeando a través de sus copas. Hay un árbol particularmente grande justo delante de nosotros. Para esta escena, ese árbol se considerará frente centro, FC, y esa designación lo cambiará durante esta escena. Lo siguiente que aparece son las letras FC en azul, porque, claro, utilizan como otro color dentro de este formato, de tal forma que siempre que veas las letras ya sabes que están refiriéndose al espacio donde va a pasar la siguiente acción. Por detrás del árbol de FC aparece un oso pardo de aspecto amigable. Él camina hacia nosotros sobre sus patas traseras, ¿no? Como os decía antes, cada acción viene precedida por la zona o parte del diagrama donde se produce, ¿no? Y una vez, pues eso puede pasar en la parte frontal, las traseras, izquierda, derecha, y el formato este de Final Draft se escriben solo las siglas del espacio y en color azul, ¿no? Para que te resalte visualmente. Y claro, también os están recordando que no es solo una visión 360 grados, como os decía antes, sino que es una visión esférica. Es decir, que además de poder mirar alrededor, ¿no? Como con la niña del exorcista, que giras la cabeza y miras 360 grados, o lo puedes girar 360 grados hasta llegar otra vez a la misma posición, bueno, pues también podemos mirar hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Como si fuera una esfera. Y nosotros estamos en el centro, ¿no? Y ellos, por ejemplo, cuando te dicen que la parte de arriba, la copa de los árboles, ven, claro, lo que te están diciendo es, bueno, si el espectador en cualquier momento quiere mirar para arriba, va a poder seguir viendo el bosque hacia arriba, ¿no? Y los movimientos de los personajes también vienen indicados con la dirección por la que vienen en relación con el centro que se presenta la cámara o el espectador. Y claro, al comienzo de la escena indicaron un objeto de la localización como FC, ¿no? La gran secoya, el árbol gigante. Por lo que, aunque la cámara se mueva y gire, siempre tendrá esa referencia. Final Draft propone aquí un modelo, pero vosotros podéis desarrollar el vuestro propio. Uno que a lo mejor no tiene 7 zonas espaciales, ¿no? Pues de repente dices, no, mira, a mí es que me parece demasiado. Y bueno, pues voy a hacer uno que tenga, por ejemplo, 4 zonas, ¿no? Delante, detrás,
derecha e izquierda, ¿no? Eso depende también de tus necesidades. Si está, por ejemplo, en una habitación 2 personas, pues a lo mejor no tienes que definir tantos espacios, ¿no? Sino simplemente es una habitación, 2 personas, donde bueno, pues se podría incluso a lo mejor hacer en 2, ¿no? De tal forma que separes el espacio 180 grados y si miras a un lado ves a un personaje y si miras a otro lado ves al otro personaje. Y realmente si no pasas más en la escena, pues a lo mejor ya podrías escribir el guión así. Claro, si ya se levantan y se empiezan a mover, bueno, ya sería otra cosa, ¿no? O si se mueve cada uno fuera de ese ángulo de visión. Pero bueno, es algo como muy experimental el mundo de la realidad virtual y vosotros, dependiendo de cada proyecto en que estéis metidos, pues podéis utilizar este formato de 7 espacios u otro que os creéis. Lo importante es que sea algo que os sea útil a vosotros y luego, sobre todo, que tiene que estar muy coordinado con la gente que va a hacerlo físicamente, que lo va a grabar, porque claro, todo esto luego es muy complejo. Las cámaras estas de 360 que tienen como muchos objetivos, porque hay muchísimas formas de grabar esto, ¿no? Hay algunas que tienen una cámara con varios objetivos que te lo hace, hay cámaras de foto donde realmente lo que te hacen eres tú el que te vas moviendo, vas girando poco a poco y luego te cosen todas esas imágenes por medio de programas informáticos. O sea, realmente es un terreno como muy experimental, ¿no? Y que incluso el guionista aquí tendría que estar, eso junto con el desarrollador de software y de grabación, tiene que estar todo muy coordinado para ver qué es lo que hace falta y lo que no, ¿no? Y bueno, para terminar el podcast, porque ya se me ha alargado, me gustaría aclarar que, por supuesto, para hacer un guión de realidad virtual, también hay que crear los elementos narrativos normales de cualquier historia de los que llevo hablando ya 218 episodios, ¿no? Bueno, pues los personajes, los conflictos, las tramas y todo esto hay que embarcarlo en una estructura que, claro, a diferencia de una película, aquí la estructura va a ser una estructura no lineal, ¿no? Más como un videojuego o incluso una estructura como la del experimento que hizo Netflix del episodio de Black Mirror. Tienes que ir creando árboles de decisión en los cuales, bueno, el espectador pues va a poder interactuar de una forma u otra y elegir unas cosas u otras, con lo cual, bueno, pues te va a llevar, bueno, como en los videojuegos, a tener una experiencia u otra. Pero bueno, esto, si os interesa, puedo intentar desarrollarlo en otro podcast. Si acaso, bueno, pues decídmelo por mail o por alguna de las redes sociales y ya me pongo yo las pilas. Bueno, y con este último ofrecimiento terminamos el podcast de hoy en el que hemos hablado del guión en la realidad virtual. Os aviso que la semana que viene cumplimos 2 añitos de podcast, con lo cual, bueno, voy a presentar una pequeña sorpresa. Si os ha gustado, como siempre, agradecería comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube o Spotify. O que compartáis este podcast por redes sociales, boca a boca o como se os ocurra. Si conocéis a alguien que le puede interesar, pues nada, que lo escuche. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión de la plataforma o que contratáis las consultorías y mentorías que ayudáis a que este podcast se mantenga y consiga salir semana tras semana. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!